Aquí tenemos la pieza 2201. Es una pieza de óleo, pintura al óleo, sobre papel, y tiene unas medidas de 70 por 50. Está sobre un papel básico de 150 gramos. ¿Vale? La pieza representa nada más que un gesto mínimo de arriba abajo, donde el pincel desliza sin carácter expresivo y va depositando, digamos, la materia en su movimiento de bajada, sujeto a la fuerza de la gravedad propia del pincel. El pincel es un pincel largo, es un pincel donde yo lo aguanto desde una distancia que prácticamente no tengo dominio sobre él y solo puedo retenerlo en su caída. Por lo tanto, el contenido de este trazo, de esta gestualidad, está acercándose a su nivel expresivo nulo. Esto para mí es importante porque forma parte, digamos, de todo un proceso, digamos, evolutivo de reflexión al lado, o sea, sobre lo que es la expresión y sobre lo que es el elemento, digamos, emocional sobre la pintura. El soporte lo que hace es retener la pintura que tiene el pincel depositado en él y que por efecto de reacción y del frottage, ¿no? Pues ha adquirido. No hay ninguna intencionalidad estética, sino sencillamente manifestar y dejar claro una acción muy concreta, mínima, inexpresiva y por lo tanto que configura, diríamos, una pieza dentro de un conjunto de una serie muy larga que durante el año 2016 estuve pues trabajando y que de hecho hoy todavía forma parte, digamos, de todo el complejo, diríamos, reflexivo en torno a lo que es la expresividad en la pintura. Espero que os guste.